Hoy en Vive Joven, el podcast de SIL, tenemos el placer de hablar con Miguel Gasca, psicólogo, divulgador y psicoterapeuta especializado en sueños lúcidos. Autor del libro Soñar lúcido, el arte de despertar en tus sueños, uno de los más vendidos de esta temática en Amazon. Creador de la web soñarlúcido.com y presidente de la AIO, Asociación Internacional de Onironautas. Ha trabajado durante más de 12 años como funcionario de prisiones en el módulo terapéutico del Centro de Prisiones de Zaragoza, ayudando a internos con problemas de adicciones. Allí ha podido incorporar el sueño lúcido como una herramienta terapéutica motivadora de cambios. Hoy hablamos con él sobre cómo soñar puede ayudarte a vivir mejor, sobre cómo tus noches pueden ser una oportunidad para liberar bloqueos, entender tus emociones o incluso acceder a un estado de conciencia expandida. Y como siempre me acompaña Albert para esta conversación fascinante que te hará replantearte lo que pasa cuando cierras los ojos. Así que bienvenido, Miguel, al podcast Vive Joven de SIL. Un placer. Hola, Miguel. Hola, muchas gracias por invitarme. Vale, pues si te parece vamos a empezar un poquito por el principio, porque seguramente que habrá muchas personas que están escuchando el podcast no sepan qué es eso de sueños lúcidos, pero si te parece, cuéntanos brevemente cómo has llegado hasta aquí y luego entramos al detalle a hablar de esos sueños. Sí, pues mira, yo descubrí el fenómeno del sueño lúcido en el 2013. Allí empecé a visitar a un mentor que me habló por primera vez de ellos y la verdad es que me generó mucha curiosidad. Aprovecho para introducir aquí lo que es la definición del sueño lúcido, que el sueño lúcido es aquel sueño en el que el soñador se da cuenta de estar soñando mientras sueña. Y eso le abre una ventana de oportunidad para controlar de alguna manera lo que va a suceder en el sueño. Aunque en realidad la palabra control no nos suele gustar mucho, es más bien una co-creación de lo que va a suceder en el sueño entre la persona soñadora y una inteligencia detrás del sueño, que luego si quieres podemos profundizar en eso. Entonces, como te digo, lo descubrí en el 2013, me generó mucha curiosidad, empecé a ver los papers que había publicados al respecto, libros, empecé a practicar y durante varios meses no conseguí nada. Pero 5 meses después, esto arrancó en julio del 2013, en diciembre del 2013, el día 27, lo tengo muy marcado, tuve mi primer sueño lúcido y fue una experiencia tan absolutamente brutal que dije, ostras, o sea, esto ha estado en mi vida durante 33 años y lo he dejado escapar, pues a partir de ahora le voy a poner más atención. Y entonces fue cuando empecé a intentar desarrollar más mi lucidez en el sueño. Vale. La primera duda que tengo, Albert, es, digo porque ibas a preguntar tú también, No, pero dale. Sí. Cualquier noche se puede tener un sueño lúcido, en cualquier momento de la noche puedes tenerlo, tienes que hacer alguna preparación especial para tenerlo. Cuéntanos un poco eso, si cualquiera puede y si en cualquier momento se puede. Luego profundizaremos un poco más para qué sirve y todo eso. Las estadísticas nos dicen que en realidad más o menos el 50% de la población va a tener en algún momento de su vida un sueño lúcido. Así que es un fenómeno bastante extendido, incluso aunque no intentemos tenerlos. Probablemente gente que nos esté escuchando haya tenido un sueño, una pesadilla en ocasiones en las que te persigue un ser oscuro, tienes mucho miedo, miras para atrás y dices, esto no puede estar pasando, tiene que ser un sueño. Pues ese momento es el del insight, el de la lucidez en el sueño. Lo que pasa es que normalmente ahí lo que ocurre es que la emoción es muy intensa y la persona se despierta. La diferencia entre eso y un sueño lúcido de calidad es que conseguimos estabilizar la experiencia y no despertar. Pero en realidad, eso, el 50% de la población mundial va a tener un sueño lúcido al menos una vez en su vida. Luego, conforme aumentamos la frecuencia de experiencias, ese porcentaje disminuye. Pues aproximadamente un 2% tiene más de un sueño lúcido a la semana, o un 1%, un 2%. Entonces, digamos que se dificulta tenerlo con mucha frecuencia. Pero diría que un solo sueño lúcido en la vida, uno solo, es capaz de modificar la forma en la que percibimos la realidad. Así que si se tienen con una cierta frecuencia, pues todavía más. Vale. Yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, para no soltártelas todas de golpe, te voy a hacer una como más orientada a la salud o al cuidado. En teoría, la noche pues es para descansar y que el cerebro quede limpio de los restos metabólicos del día y demás. Entonces, ¿qué incidencia tiene o qué relación puede tener esto con intentar buscar hacer sueños lúcidos? Si esto puede hacer que no descanse durante la noche, ¿me va a perjudicar a nivel de salud o no? No tiene nada que ver, vas a descansar igual porque el sueño lúcido es una parte pequeña de la noche.
explícanos un poco. El sueño lúcido se da principalmente durante la fase REM. Sabéis que dormimos en ciclos del sueño de alrededor de 90 minutos y en cada ciclo del sueño hay una fase que se considera no REM, no hay movimiento ocular rápido y va más dirigida a la restauración del cuerpo físico, entre otras cosas, y la fase REM, que es la de movimiento ocular, que es en la que principalmente soñamos, que va más dirigida a la consolidación de la memoria, entre otras funciones. El sueño lúcido se da sobre todo en la fase REM y sabemos por los estudios que no afecta al descanso. Sí que puede ser al revés, es decir, personas que tengan un dormir superficial, pues por estrés o por diferentes asuntos, por alguna enfermedad, en ocasiones eso puede generar sueños lúcidos, pero digamos que es como efecto secundario del mal descanso, no que el sueño lúcido provoca un mal descanso. Entonces la respuesta rápida sería no, el sueño lúcido no afecta para nada al descanso ni perjudica, y te diría que más bien al contrario. Gente que tiene un sueño lúcido, cuando tenemos un sueño lúcido nos despertamos de subidón. O sea, porque es una experiencia tan increíble que dices, ¡guau! Que me echen lo que sea hoy en el día que soy capaz de tirar para adelante. Entonces, Vale. según esto que me has contado, que personas que descansan mal a lo mejor tienen más facilidad para tener sueños lúcidos o les aparecen de forma más espontánea. Luego nos explicarás, ¿no?, cuál es la preparación para poder intentar conscientemente motivar el tema de tener un sueño lúcido, pero yo a priori yo pensaba que iba a ser al revés, que debía estar más relajado, más concentrado, como prepararme mejor, y me estás diciendo que al contrario, si estás como muy ansioso, esa actividad cerebral extra antes de ir a dormir te puede favorecer. No, en realidad cuando buscamos los sueños lúcidos de forma deliberada sí que buscamos un descanso. No te decía que gente que no busca el sueño lúcido pero tiene alguna patología podría ser que como efecto secundario tuviera más sueños lúcidos. Pero los soñadores lúcidos en realidad buscamos un buen descanso, descansar lo máximo posible durante la fase de descanso para luego que haya como un efecto rebote durante la fase REM. Y sí que es necesario que haya una activación neurológica en particular. En el sueño lúcido hay partes del cerebro que no se activan en los sueños comunes. Hay partes de la corteza prefrontal y demás. Entonces, hay que hacer determinadas técnicas para conseguir eso. Así que eso, que te diría que no hay déficit en el descanso, pero sí que hay que hacer algunas acciones para conseguir esa activación. Ajá, perfecto. Entonces te hago la última antes de meternos ya en que nos expliques cómo podemos introducirnos a esta técnica y qué beneficios nos aporta y demás. ¿Qué diferencia habría o si a lo mejor me dices es lo mismo, con el viaje astral? Cuando vas a dormir y supuestamente sales del cuerpo y tú te ves fuera y te ves como el espectador y demás. Sí, hay un debate muy acalorado entre la gente que defiende que sueño lúcido y viaje astral es lo mismo y la gente que defiende que sueño lúcido y viaje astral es diferente. Esto es más acalorado que la gente del Madrid y del Barça. Bueno, pues en mi opinión, ambos grupos tienen razón. Es decir, sueño lúcido y viaje astral es lo mismo y sueño lúcido y viaje astral es diferente. ¿Por qué? Porque en realidad es una diferencia semántica. Dependiendo de lo que la persona defina como soñar, pues necesitaría una palabra como viaje astral para categorizar determinadas experiencias. Si para una persona soñar es simplemente conectar con memorias, con recuerdos, con emociones reprimidas y no abarca nada transpersonal, pues necesitaría una palabra como viaje astral. Si la persona considera que dentro del concepto del sueño entra algo más allá de nuestra experiencia del día a día, de nuestra biografía personal, pues entonces no necesita un concepto como viaje astral. Sí que si queremos podemos categorizar las diferentes experiencias, pues yo qué sé, cuando tenga la sensación de que mi cuerpo se desdobla, a eso le voy a llamar viaje astral. ¿Por qué? Pues porque lo hemos decidido así. Entonces hay gente que decide llamarle viaje astral y hay gente que decide llamarle sueño lúcido tipo wild. La experiencia es la misma, solo que con diferentes términos. Y la interpretación de la experiencia también es diferente. La gente que utiliza el término viaje astral o experiencia fuera del cuerpo, que sería como el término más moderno, da por hecho que hay una parte de la persona que se separa de otra parte de la persona. Pero es una interpretación válida, pero es una interpretación. La gente que lo llama sueño considera que no hay nada que se separe de nada, sino que simplemente la mente se conecta con otro espacio de información. Entonces, bueno, al final son diferentes interpretaciones para una experiencia que es muy similar. Vale, pues cuéntanos qué beneficios tiene o qué beneficios has visto tú a lo largo de todos estos años y más teniendo en cuenta que tú has trabajado con personas a las que, bueno, pues el sueño lúcido les ha ayudado, pues como decíamos en la introducción, ¿no? Con temas de adicciones, con diferentes temas. Cuéntanos cuáles son los beneficios principales, tanto para personas que puedan tener un problema como para personas, no sé si llamarles normales. No sé si es el mejor término, pero bueno, ya me entiendes. Uh-huh.
Por lo general, las personas que se interesan por el sueño lúcido suele ser con una finalidad recreativa. En el inicio es así, porque en realidad en el sueño lúcido puedes experimentar cualquier cosa que puedas imaginar, cualquiera, y quiero resaltar la palabra, cualquier cosa que puedas imaginar, pero con un grado de inmersión exactamente igual que si estuvieras despierto o incluso más. Es lo que se conoce como el hiperrealismo del sueño lúcido. Entonces, el vuelo es estadísticamente lo más experimentado en el sueño lúcido. Parece que por algún motivo, cuando una persona alcanza la lucidez, cuando tenemos la lucidez, lo primero que se nos ocurre es volar. Así que ahí está estadísticamente. A mí se me ha ocurrido, es lo primero, yo tengo sueños de pequeño que recuerdo que volaba, que no he vuelto a tener y la verdad que es una sensación, Sí. no digo que fueran lúcidos, sino digamos, la sensación de volar, ¿no? Entonces entiendo perfectamente que haya mucha gente que lo quiera. Yo te iba a Perdona. decir el sexo. De hecho, es estadísticamente lo segundo, más repetido. Sí. El vuelo, además, es un efecto del sueño lúcido de ida y vuelta. O sea, podemos tener un sueño lúcido y al alcanzar la lucidez volar y viceversa. Puede ser que estemos soñando que volamos y eso es lo que desencadena la lucidez. Entonces, digamos que la primera finalidad sería esta, la recreativa, la diversión. Y luego hay otras, pues, por ejemplo, la mejora de habilidades. Hay bastantes papers publicados, sobre todo hay un grupo potente de científicos en Alemania que han hecho estudios con sueño lúcido con deportistas de élite, con esquiadores olímpicos, entrenando en el sueño lúcido para mejorar sus puntuaciones, por ejemplo, en slalom, y se ve que la práctica del sueño lúcido mejora sus habilidades en la vigilia. Por ejemplo, para la sanación, sabemos también que desde el sueño lúcido, en realidad desde el sueño, se puede conectar con la capacidad de autosanación del cuerpo, con el efecto placebo, si quieres llamarlo así, y, por ejemplo, buscar en el sueño lúcido un símbolo que represente esa capacidad de autosanación. Pues si yo que sé, sufro de migrañas recurrentes y quiero apelar a mi capacidad de autosanación, puedo invocar en el sueño a alguien que para mí signifique la sanación. Puede ser un médico que me dé una pastillita, o un chamán que me imponga las manos o lo que sea. Algo que para mí represente eso simbólicamente, esa capacidad de autosanación. También sabemos que tiene efecto. Por ejemplo, para la creatividad y resolución de problemas. El sueño, los sueños comunes en general, sabemos que son una de las fuentes de creatividad principales porque el cerebro funciona de manera diferente. Hay conexiones que en la vida de vigilia no se dan y en el sueño sí, entonces es fuente de creatividad. Y luego a nivel terapéutico, que es lo que más me interesa a mí, y espiritual. A nivel terapéutico porque tanto en los sueños comunes, pero todavía más en los sueños lúcidos, podemos entender que los diferentes elementos que aparecen en el sueño son manifestaciones de una parte de nuestra propia psique. Entonces, si veo en un sueño a mi jefe que me trae una montaña de papeles a última hora del día, quizás eso está representando la parte de mí de los límites. Entonces, pues puedo trabajarlo desde ahí. Entonces, bueno, ahí podríamos jugar con diferentes modelos, como el de la psicología analítica de Jung o gente que trabaja los sueños. Y luego la perspectiva espiritual, mucha gente le interesa también desde aquí. Hay una frase que me encanta en relación a esto, que es: sueño para saber quién soy más allá de quién sueño que soy. Y es que, claro, en el sueño hay un personaje principal, que es el ego del sueño, que nos representa en el sueño. Pero en realidad podemos considerar que el resto de los personajes del sueño, los objetos, el escenario, la propia narrativa del sueño, también son aspectos del propio soñador que está soñando en la cama. Entonces, el explorar eso es establece un paralelismo con la espiritualidad de la vigilia, en la que, bueno, yo soy Miguel, ahí está Alfonso, ahí está Alberto, pero en realidad todos somos parte de algo más grande, que es, pues llámalo Dios o conciencia universal o lo que quieras. Y nosotros solo somos manifestaciones de eso. Entonces, al explorarlo en el sueño lúcido, también de alguna manera estamos conectando con esa espiritualidad en la vigilia. ¿Y qué diferencia habría entre la experiencia o lo que buscamos, o bueno, el conjunto del sueño lúcido respecto a buscar lo mismo, la visualización, por ejemplo, meditando o mediante hipnosis? ¿Es similar? ¿No se parece? Explícanos un poco. Son diferentes vías, que todas son muy válidas y funcionan muy bien. De hecho, en terapia yo la hipnosis lo utilizo mucho, la visualización también. Hay técnicas que utilizan la visualización para favorecer el sueño lúcido, pero la diferencia principal es que el sueño lúcido es totalmente inmersivo. Es que es exactamente igual que lo que estamos experimentando ahora, solo que sabiendo que estamos en un sueño y no en la realidad de vigilia. Te puedes mirar la palma de las manos y ver las rayitas de la palma de las manos, puedes mirar la pared y ver los granitos y sentirlos exactamente igual que si estuviéramos despiertos. Y igual, es la diferencia con la hipnosis o con la visualización.
En hipnosis, en la visualización, no hay una deslocalización de la consciencia del cuerpo físico. El cuerpo físico puede estar muy relajado, pero tú sabes que estás en un cuerpo físico. No hay una deslocalización. En el sueño sí. En el sueño tú no percibes el cuerpo físico que está durmiendo en la cama. Lo que percibes es el cuerpo onírico que se está moviendo en un espacio onírico, que no se corresponde con la realidad física. Pues nada, cuéntanos cómo es un sueño lúcido. Bueno, primero cuéntanos qué se siente, porque ya lo has, digamos, adelantado un poquito, pero yo no sé si puedes decidir soñar con cualquier cosa o cuando empiezas a soñar ya puedes irte por donde quieras o cómo funciona. Si te lo inventas todo, si una vez que estás soñando lo modificas a tu antojo, si puedes hacer lo que quieras, si puedes soñar de cualquier cosa. Hay varios factores que se pueden medir y que indicarían el grado de lucidez que hay en un sueño. Es decir, el sueño lúcido es aquel en el que nos damos cuenta de estar soñando, y a ese factor le llamamos insight. Entonces, cuando hay insight, se puede decir que es un sueño lúcido. Pero dentro del sueño lúcido hay mayor o menor grado de lucidez, que viene dado por diferentes factores. Por ejemplo, uno de ellos es el control. Por lo general, en los sueños lúcidos hay control, es decir, hay capacidad de poder decidir lo que va a suceder en el sueño, pero no en todos los sueños lúcidos hay control y, de hecho, en algunos sueños comunes también hay control. Entonces, no sería una diferencia tan marcada como la del insight, pero sí, hay control. ¿Es un control total? No, no es un control total. Siempre hay una especie de propuesta del ego del sueño y hay una especie de inteligencia detrás del sueño. Hay un autor muy reconocido en este ámbito, en Robert Wagner, que fue presidente de la Asociación Internacional del Estudio del Sueño, que proponía este concepto de la inteligencia detrás del sueño. Es que, por ejemplo, yo puedo invocar en el sueño a mi amigo Francho, ¿vale? Pero resulta que Francho aparece en el sueño, pero aparece vestido de flamenca. Y digo, uy, esto no lo había propuesto yo. Pues por algún motivo al sueño le ha parecido interesante, por lo que sea, traerlo vestido con ese traje de flamenca. Entonces, luego cuando me despierte podría ser interesante ver qué podría estar representando ese traje de flamenca que yo no he traído, que viene más de mi parte inconsciente. Entonces, más que un control total, es una co-creación. O yo puedo... Recuerdo un sueño lúcido en el que yo quería probar a cambiar de escenario rápidamente. Entonces, yo cerraba los ojos, decía un lugar, pues mi colegio de la infancia. Abría los ojos y aparecía ahí. Pero yo no elegía en qué parte de mi colegio de la infancia. Me podía traer al recreo o en un aula o lo que sea. Cerraba los ojos, la casa de mis padres. Abría los ojos, podía ser la cocina o el salón o un dormitorio. Entonces hay una parte que no depende de mí. Digamos que condicionamos un poco, pero no hay un control total. Y eso está bien. Eso está bien porque una de las cosas interesantes del sueño es poder explorar la parte inconsciente, que es precisamente la parte no controlable. Entonces, es como una mezcla entre control y no control, consciente y no consciente. Y el cómo se siente cuando uno alcanza la lucidez en el sueño y la estabiliza, pues es increíble. Es como si ahora cualquiera de nosotros dijéramos, espérate, ya estoy teniendo una conversación, pero en realidad esto es un sueño y todo lo que estoy viendo ahora es una creación de mi propia mente. Eso es increíble. Pues en el sueño ocurre lo mismo. Es el darme cuenta de que eso que está ocurriendo ahí es un sueño y que hay un soñador, que es Miguel, que está durmiendo en la cama en este momento. Uh-huh. Alberto. Bueno, ¿cómo hacemos para introducirnos en esta disciplina? ¿Cómo se prepara alguien para su primera experiencia de sueño lúcido? Sí, pues está bien entender que hay como unas prácticas a hacer durante la vigilia, durante el día, y otras que serían para la noche. Durante el día, digamos que ponemos el campo fértil para que la lucidez pueda germinar. Entonces, hay 3 prácticas muy recomendables. Una, tener un diario de sueños. Un diario de sueños es un cuaderno, una aplicación de móvil, además hay algunas ahora que están muy, muy bien, donde vamos a registrar nuestros sueños. Y habrá gente que diga, no, pero es que no me acuerdo de lo que sueño. Vale, bien, es normal, sobre todo si no se pone intención, pero en realidad todos soñamos todas las noches. Y se trata de poner la intención antes de dormir, de recordar el sueño que vaya a tener durante la noche. Y a la mañana siguiente al despertar, a ser posible no moverse. Uno se queda muy quieto y deja que vaya viniendo el recuerdo, la sensación, lo que sea. Si me acuerdo del sueño, pues lo anoto en el diario de sueños con un título y la fecha. Y si no recuerdo nada, pues puedo poner cómo me siento al despertar. Pues me siento relajado, o me siento con una cierta tensión, o me duele el estómago, lo que sea. Al ir apuntando en el diario de sueños, incluso sin acordarnos, es como un mensaje que mandamos al inconsciente de me interesa lo que me puedas contar. Y si esto lo sostenemos en el tiempo, el recuerdo de los sueños viene. Entonces, la primera recomendación, diario de sueños. La segunda recomendación, incluso para quien no quiera tener sueños lúcidos, súper recomendable la meditación.
sabemos que meditadores de larga duración tienen más frecuencia de sueños lúcidos y más control. Publicó un artículo hace unos años entre la relación entre mindfulness, atención plena y sueños lúcidos, y aparece claramente relación. Y de hecho muchas tradiciones espirituales que utilizan la meditación como vía de crecimiento espiritual, también está muy asociado al sueño lúcido. Por ejemplo, en el budismo trabaja en el yoga de los sueños, que es muy semejante al sueño lúcido. En el hinduismo también hay prácticas similares, en el cristianismo místico también. Entonces, meditación y sueños lúcidos están muy asociados. Y la tercera práctica se hace durante el día, que sería como una especie de meditación cortita en diferentes momentos del día, que le llamamos pruebas de realidad. Las pruebas de realidad consisten en, durante el día, en diferentes momentos, especialmente cuando ocurra algo inesperado o algo raro, hacer una prueba de realidad y preguntarme si estoy soñando. Por ejemplo, es la primera vez que hablo con vosotros, entonces lo primero que he hecho cuando os he visto en el monitor es hacer una prueba de realidad para comprobar si estoy soñando. Que en realidad sé que no estoy soñando, pero el tema está que en el sueño también ocurre esa sensación de no estar soñando. En muchas ocasiones me he encontrado haciéndome la pregunta crítica de ¿estoy soñando? Estoy convencido de que no, pero voy a hacer una prueba de realidad. Y al hacerla se confirma que sí que estoy soñando. ¿Qué es una prueba de realidad? Pues es una acción que nos permite diferenciar si estamos en la realidad de vigilia o en la realidad del sueño. Por ejemplo, intentar atravesar la palma de la mano con el dedo de la otra. Si no puedo, pues probablemente esté despierto. Y si sí que se atraviesa la palma, pues me indicaría que estoy soñando. Otra sería taparme la nariz e intentar respirar, dar un saltito e intentar quedarme levitando, mirarme las palmas de las manos, dejar de mirarlas y volverlas a mirar. Y si ha habido cambios en ellas, hay más dedos o han cambiado de forma o de color, pues me indicaría que estoy soñando. Entonces, cuando nos habituamos a hacer esto en vigilia, es más fácil que luego se dé en la noche, cuando ocurra algo inesperado o raro. En realidad, en todos los sueños se dan cosas inesperadas o raras. Entonces, diario de sueños, meditación y reflexión crítica con prueba de realidad sería lo primero a incorporar cuando alguien quiere tener sueños lúcidos. Y eso prepara el campo para que luego se pueda dar la lucidez. Y una vez que tenemos ese campo ya preparado, hay técnicas específicas para favorecer el sueño lúcido. Entonces, por ir a lo esencial, lo que nos interesa sobre todo para que se dé el sueño lúcido es conseguir un estado de activación neurológica. Como decía antes, sabemos que hay correlatos neurológicos asociados al sueño lúcido. Hay partes del cerebro que están activadas y que en los sueños comunes no. Entonces, ¿cómo conseguir esa activación? Pues hay diferentes formas, pero va muy bien, por ejemplo, hacer prácticas concentrativas en mitad de la noche, alguna meditación específica de sueño lúcido. Todo lo que tenga que ver con prácticas concentrativas en mitad de la noche, mientras dejo que mi cuerpo físico se vaya quedando dormido, favorece la entrada en lucidez al sueño. ¿Te refieres a antes de ponerte a dormir o si te has despertado porque has ido al baño, también en ese momento? Sí, de hecho, en mitad de la noche mejor. Antes de dormir, por ejemplo, si me acuesto, yo que sé, a las 11 de la noche e intento ahí tener un sueño lúcido, es muy difícil porque, como decía antes, los sueños lúcidos se dan en la fase REM y al inicio de la noche las fases REM son muy cortitas. Entonces, si de 90 minutos tenemos, yo que sé, 5 minutos de fase REM, tenemos que sostener la consciencia mucho tiempo hasta llegar a esa fase. Es muy, muy difícil. No es imposible, pero es muy, muy difícil. Entonces, lo óptimo sería dormir 4 o 5 horas, si uno se levanta al baño o para beber agua. Al volver a dormir, en lugar de dejarse dormir muy rápidamente, deja que el cuerpo físico se duerma mientras la mente está entretenida con una práctica concentrativa. Entonces ahí empiezan a pasar cosas raras, síntomas, tanto visuales, auditivos, como cinestésicos, como del cuerpo, que nos indicarían que nos estamos acercando al sueño con consciencia. Y se trata de sostener ese estado hasta que, ¡pum!, ya estás dentro del sueño. Sí, yo creo que todo el mundo sabe que los mejores sueños son justo antes del despertador, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es que yo siempre había escuchado que te acuerdas de los sueños en los que te despiertas en mitad. Vamos, no que te acuerdes de un sueño que has estado soñando en mitad de la noche sin despertarte, sino que te acuerdas porque te despiertas. No sé si eso es correcto o no. Sí, de hecho hay una hipótesis que ha aparecido en algún paper sobre los sueños, que parece ser que para que se pueda recordar un sueño debe haber un micro despertar después de haber soñado. Ese micro despertar no siempre es consciente, pero, por ejemplo, aparecería registrado en un electroencefalograma. Entonces, si no se da ese micro despertar, pues el hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga de la memoria, no se activa, entonces el sueño es más difícil de recordar. Y si hay ese micro despertar, pues se favorece. Vale. Entonces luego, paciencia, porque tú estuviste 4 o 5 meses hasta la primera experiencia.
Sí, yo estuve 4 o 5 meses, no es lo habitual, por lo general la gente si tiene constancia y sabe lo que hay que hacer, no tarda 4 o 5 meses. Hay gente que en la primera noche lo consigue por el efecto autosugestión, hay gente que tarda 1 semana, 2 semanas. Por lo general, dentro del primer mes, casi todo el mundo es capaz de tener alguna experiencia, aunque sea breve, de lucidez. Siempre tenga constancia y esto es como todo, como si alguien quiere aprender a tocar el piano o a correr o a cocinar. Hay que tener constancia y sostener el intento, que se dice. Vale. Y ahora tú como experto, ¿tú sueñas lúcido todas las noches o no? ¿O descansas algunas? ¿O quiero decir, lo haces de manera consciente? ¿O simplemente es que no puedes tener un sueño lúcido todas las noches aunque te lo propongas? Fíjate, ese es uno de los temas que más me interesa. Yo no tengo sueños lúcidos todas las noches, ni siempre que me lo propongo, ni conozco a nadie que lo tenga deliberadamente todas las noches que quiere. Pues he acompañado creo que a más de 1000 personas. Hay personas que tienen mucha facilidad, entonces pues a lo mejor de 3 noches, 1 o 2 saben que lo van a tener. Pero esto es como, yo a veces lo comparo con correr un maratón. Hay gente muy preparada para correr un maratón, pero no puede correr maratones todos los días, porque hay pues, un sobreesfuerzo, digamos que hacemos una exigencia. Y hay que hacer una preparación previa también, digo, para el maratón. Entonces, no conozco a nadie que tenga sueños lúcidos a voluntad, ni tampoco creo que sea muy positivo, porque después del sueño lúcido es muy recomendable hacer una labor de integración de lo que ha venido en el sueño, del contenido, y eso requiere un tiempo. Entonces, digamos que va como un poco como por olas. Tenemos el pico, el sueño lúcido, y luego hay una bajada, que es la que aprovechamos para hacer la integración, y la integración es la que nos permite coger impulso para luego la siguiente subida. Entonces, en función de la práctica, hay gente que puede tener 2, 3 sueños lúcidos a la semana, hay gente que puede tener 2, 3 sueños lúcidos al mes o 2, 3 sueños lúcidos al año, en función de su facilidad. Uh-huh. Luego, Vale. cuando ya estamos allí dentro, bueno, nos contabas que la diferencia entre un sueño normal y este es que tú eres consciente que estás allí, puedes como actuar, ¿no? O motivarlo. Yo entiendo que la primera vez que se te da un sueño lúcido, bueno, la verdad es que te estoy hablando como si no conociese la experiencia, pero lo cierto es que yo tengo viajes astrales desde que soy muy pequeño, ¿eh? Además tengo constancia de ello, me acuerdo de muy pequeño. Pero bueno, cuestión. Una cosa es estar allí y dejar que corra y luego cómo pones intención para conseguir un efecto terapéutico, en este caso nos hablas con la gente cuando trabajas en prisión o para crecimiento personal o si solo quieres que sea ocio, ¿cómo pones esa intención? ¿Haces una preparación antes o es ya dentro, como ya eres parcialmente consciente, puedes hacerlo? Uh-huh. Una de las cosas que recomendamos siempre es, antes de tener la experiencia, elaborar un plan de acción. Y para eso es interesante preguntarse por la motivación para tener un sueño lúcido. ¿Yo para qué quiero tener un sueño lúcido? Pues para volar. Vale, bien, pues tengo el para qué. Y ese para qué, ¿por qué lo quiero tener? ¿Por qué quiero volar? Y entonces ahí profundizamos en esa motivación y ahí aparece un aspectos de autoconocimiento muy interesantes. Pues quiero volar porque quiero sentir la libertad. ¿Y por qué quiero sentir la libertad? Porque en esta vida de vigilia me siento atrapado, estoy agobiado en mi trabajo. Bueno, pues ahí ya empezamos a ver como cosas interesantes a trabajar a nivel terapéutico. Y una vez que hemos desarrollado esta motivación, convertirlo en un plan de acción. ¿De qué manera puedo conseguir en un sueño lúcido llevar a cabo esta motivación? Y entonces ahí elaboramos un plan de acción, se puede trabajar en visualización o incluso en hipnosis, como para imaginarnos que ya se está llevando a cabo ese plan de acción y de esa manera consolidamos el recuerdo del plan de acción. Y así cuando se da la lucidez no tenemos que estar pensando en el sueño lo que quiero hacer. Porque es muy frustrante. En los sueños en los que se alcanza lucidez y uno sabe que tiene un plan de acción pero no se acuerda, es frustrante porque por un lado tiene que hacer el esfuerzo para acordarse, pero sabe que si hace esfuerzo se va a despertar. Porque mucho esfuerzo mental en el sueño nos lleva al despertar. Entonces interesa convertirlo en un hábito automático. El lucidez, plan de acción. Como que no tenga que pensar en que esa asociación se dé. Entonces sí, la recomendación sería esa, elaborar un plan de acción antes de tener el sueño lúcido. Vale. Cuéntanos también algún, no sé, algún trauma, algún problema que haya ayudado o que hayas ayudado con un sueño lúcido, porque eso, hablamos mucho del tema recreativo, digamos, pero al principio has mencionado pues tema de adicciones y tal que se pueden solucionar. No sé si hay algún o más, o está más extendido el tema de problemas de salud que se pueden solucionar gracias a esta terapia. Sí, fíjate, pues tengo buen recuerdo en la prisión, en el módulo terapéutico, teníamos un grupo que era eran sobre todo internos que tenían problemas de adicciones, normalmente a las drogas o al alcohol. Entonces teníamos un grupo de prevención de recaídas
basado en mindfulness, en atención plena. Entonces eran 8 sesiones en las que en cada sesión trabajábamos un asunto en concreto para prevenir las recaídas. Entonces en ese programa de mindfulness incorporamos el trabajo con los sueños, porque al final es también un trabajo de atención, solo que en el ámbito del sueño más que en el ámbito de la vigilia. Y algunos de los internos tenían una cierta facilidad para tener sueños lúcidos. Y recuerdo la experiencia de uno de ellos, que fue muy significativa, y nos contaba en el grupo que él se vio en la celda, pero algo había diferente en la celda. Pues me parece que la ducha estaba puesta en otro lugar o la cama estaba puesta al revés, no sé, algo que le hizo darse cuenta de que estaba soñando. Y entonces lo que decidió fue atravesar los barrotes e ir a ver a su familia para pedirle perdón. O sea, me pareció muy potente, o sea, y lo sintió como real, como real de vigilia. Y que cuando despertó dijo, es que me he quitado un peso de encima al haber pedido perdón a mi familia. Y de hecho era uno de los temas que más aparecía en ese grupo, a diferencia de en los grupos que trabajo fuera de la prisión, el tema de la culpa y de pedir perdón a la familia. Y tanto desde los sueños comunes, pero sobre todo con los sueños lúcidos, es una cosa que se puede sanar. Uh-huh. A lo mejor para un bloqueo, para un miedo puede servir. Por ejemplo, yo tengo un pavor terrible a las alturas. ¿Sabes? No me gusta, mira, tengo vértigo. A lo mejor podría intentar sanar eso a través de motivar un sueño lúcido que me forzase, yo que sé, a pasar por una pasarela de estas tibetanas con un precipicio enorme, cosas así. Podría intentar motivar eso. Sí, de hecho... ¿Y consideras que todo el mundo puede intentar acercarse a esto de una manera autodidacta o es mejor, por ejemplo, si quieren sanar algún trauma o una cosa un poco más grave que esto que yo te contaba, que vayan acompañados de la mano de un profesional? ¿Cómo serías tú? Hombre, yo siempre considero que para hacer un trabajo terapéutico profundo es mejor ir acompañado. Hay cosas que a lo mejor no son tan intensas. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor uno se puede trabajar el tener un poco menos de impulsividad en el trato con los demás. Pero es cuando son asuntos más patológicos, digamos, como una fobia que es muy, muy intensa o estrés postraumático, sí que diría de estar acompañado. Pero bueno, es una buena propuesta esa que dices y de hecho sí, el sueño lúcido se sabe que para el trabajo con fobias funciona muy bien. Además suele haber una escala, se empieza trabajando en imaginación, luego a lo mejor en hipnosis y si la persona tiene interés o una cierta facilidad para el sueño lúcido, puede trabajar desde el sueño lúcido. En ese sentido yo sí que acompaño a una persona que tenía fobia a las alturas y trabajamos en imaginación, luego con realidad virtual. Hay una aplicación para poder andar por un tablón, entonces te vas viendo en las alturas y demás, un tablón que está en lo alto de un rascacielos, y luego en sueño lúcido para que sea todavía más inmersivo. En estrés postraumático hay papers publicados también y hay una persona en Gran Bretaña, un referente del sueño lúcido, que ha trabajado con muchas con veteranos de la guerra con sueño lúcido para el estrés postraumático y se ha visto resultados positivos. Sí. Entonces, que a mí lo que se me ocurría es esto que supongo alguna vez alguien nos lo ha comentado, pues eso, que tú intentas meterte en un sueño para conseguir un efecto positivo y al revés, te quedas más colgado para siempre. O también te han contado pues aquel que más o menos era una persona normal y entonces empezó a fumar marihuana y se quedó colgado porque fumaba marihuana y entonces se le iba la mente a otros sitios. Pensar si ese riesgo podía existir motivando por ti mismo los sueños lúcidos. Sí, hay un riesgo muy mínimo del sueño lúcido. Sí que es verdad que personas que tengan algún trastorno psiquiátrico o algún trastorno de personalidad grave, no es recomendable que practiquen el sueño lúcido sin acompañamiento. Es decir, no se dice que no practiquen, pero que si practican, vaya con acompañamiento, porque de hecho puede ser algo positivo para mejorar. Recuerdo el caso de una persona que me pidió acompañamiento y tenía un trastorno psicótico, tenía mucha facilidad para tener sueño lúcido, porque en su caso era más bien al revés, que lo que confundía era la vigilia con el sueño. Entonces, claro, lo que hay que hacer era como crear una frontera entre ambos. Y a partir de la práctica del sueño lúcido, con estrategias básicas del sueño lúcido, pudo empezar a diferenciar mejor lo que era la vigilia y lo que era el sueño. Esa, por ejemplo, es una de las personas que conozco que más facilidad tiene para el sueño lúcido, porque las fronteras están muy, muy porosas. Entonces ahí lo que hubo que trabajar es lo opuesto, que la vigilia la viera como muy de vigilia y el sueño como muy del sueño. Y aparte de personas con trastorno de personalidad grave o trastornos psicóticos, hay un riesgo mínimo de personas que tengan una vida igual pues con mucho sufrimiento o un poco gris, que tengan una experiencia de sueño lúcido muy intensa y digan, no me interesa la vida de vigilia, quiero enfocarme solo en la vida de los sueños. Eso podría pasar y podría llegar a alguna adicción,
pero es difícil tener sueños lúcidos con facilidad y con mucha frecuencia. Entonces, si alguien quiere huir de la vida de vigilia, lo tiene mucho más fácil con sustancias o con otras adicciones. Así que es un riesgo muy bajo. Y aparte de eso, no hay más prevención. Uh-huh. Y a la hora de, porque has mencionado antes que se puede hacer un trabajo con deportistas, Sí. con esquiadores y tal, que hay por ahí algo, si no me equivoco. ¿Puedes potenciar, o sea, como se puede hacer con deportistas para que sean mejores en su especialidad o lo que sea, para las personas que no somos deportistas de élite? ¿Se puede utilizar el sueño lúcido para mejorar habilidades propias? Por ejemplo, si a mí me gusta pintar, pues pintar mejor. Si quiero, no sé, ser mejor en matemáticas, pues potenciar esa habilidad. Si quiero, no sé, hacer mejor los crucigramas, pues mejorar esa habilidad. Sí, sin duda. Puedes coger esa habilidad que quieres desarrollar, plantear un plan de acción en un sueño lúcido y eso que vas a experimentar en el sueño lúcido queda también grabado. Al final se crean nuevas conexiones neuronales. Aquí hay que destacar que ha de ser una habilidad que la persona ya conozca. Recuerdo el caso de alguien que me escribió que tenía interés en los sueños lúcidos para aprender chino. Y dije, vale, digo, ¿pero tú sabes chino? Y me dijo, no. Pues mira, casi mejor te apuntas primero a una academia de chino despierto y luego, si acaso, cuando ya sepas algo de chino, incorporas el sueño lúcido. Pero eso, ha de ser una habilidad que la persona ya conozca. Y hay que dejar claro que en realidad el entrenamiento más potente es el de la vigilia. El sueño lúcido es un extra a lo de la vigilia. Porque otro de los riesgos que no he dicho antes es considerar el sueño lúcido como una especie de lámpara maravillosa que me va a conceder cualquier deseo sin esfuerzo y rápidamente. No es así. El sueño lúcido es un extra a lo que ya toca hacer aquí. Entonces está muy bien porque todos tenemos a nuestra disposición lo que ya se puede hacer despiertos y el sueño lúcido es como un complemento más. Pero no es dejo de hacer lo que hay aquí para que el sueño lúcido me lo conceda rápido y sin esfuerzo. No funciona así. Y una pregunta ya un poco técnica. A nivel, las personas que están investigando el sueño lúcido, aparte de entrevistar al soñador, ¿no? A la persona que tiene la experiencia, que entiendo que ahí pues siempre puede haber cierta distorsión porque a lo mejor te acuerdas de lo que te acuerdas y demás. ¿Hay mecanismos de medida? Yo qué sé, electrodos o el pulso que te indiquen que esa persona pues ha tenido realmente un sueño lúcido, no simplemente un sueño normal. Sí, la primera vez que se demostró en laboratorio objetivamente el sueño lúcido fue el 14 de abril de 1975 y lo hizo el doctor Keith Hearn en el Reino Unido. Entonces ahí lo que hicieron fue coger a un soñador lúcido que tenía mucha habilidad y monitorizarle. Le pusieron electroencefalograma, electroculograma para ver el movimiento ocular, electromiograma para ver la tensión muscular. Entonces acordaron que cuando la persona tuviera el sueño lúcido iba a hacer un movimiento ocular específico. Si no recuerdo mal, creo que era izquierda-derecha, izquierda-derecha. Eso queda registrado en el electroencefalograma como unos picos muy marcados en el electro. Entonces, hay una anécdota aquí que la persona tuvo el sueño lúcido, hizo el movimiento ocular, es decir, cuando alguien hace un movimiento ocular dentro del sueño, sabemos que los ojos físicos se mueven de igual manera. Por ejemplo, si yo en el sueño estoy viendo un partido de tenis, mis ojos físicos van a hacer también como siguiendo la pelota de tenis. Entonces, la persona alcanzó la lucidez, hizo ese movimiento ocular, después se despertó y dijo, ¿lo has registrado? Porque tengo un sueño lúcido. Y le dijo el doctor Hearn que pues no, porque se acaba de terminar el papel de la impresora. Entonces, esa primera noche no lo consiguieron, pero la noche siguiente lo volvieron a repetir y así que quedó registrado. Y he dicho 14 de abril, no, fue el 12 de abril de 1975. Y posteriormente se volvió a replicar este estudio y a día de hoy se ha replicado muchísimas veces. Entonces, a este movimiento ocular que hace el soñador mientras está soñando y que marca que está consciente, se llama la marca, y es lo que aparece en los registros de sueño lúcido. Es como una marquita que indica el inicio del sueño lúcido. Luego, normalmente se le propone hacer alguna actividad que es lo que se va a experimentar en el sueño lúcido. Pues, por ejemplo, oye, ponte a hacer sentadillas en el sueño lúcido y a ver cómo queda registrado en el electromiograma. O cuenta hasta 100 y vamos a comparar cuando cuentas hasta 100 en un sueño lúcido o cuando cuentas hasta 100 en la vigilia, a ver si hay variaciones. O mueve los ojos de determinada manera, a veces es lo mismo cuando imaginas que cuando sueñas. Hay muchísimos experimentos que vienen marcados con esa marca que indicaría el principio de la lucidez. En habla hispana colaboró con el Laboratorio de Sueño y Memoria de Buenos Aires, que han publicado varios papers sobre sueños lúcidos, y una de las dificultades es conseguir primero personas que tengan sueños lúcidos,
luego personas que tengan sueño lúcido la noche concreta o las noches concretas que duermen en el laboratorio y luego que cuando tengan la lucidez se acuerden del plan de acción que tienen que hacer para el experimento. Entonces, esos son unos de los hándicaps para el estudio científico del sueño lúcido. Pero sí, cada vez hay más interés y hay grupos potentes a lo largo de todo. Con los dispositivos caseros, yo que sé, un reloj inteligente o estos anillos que te registran datos biométricos, el usuario podría llegar a ver ahí algún patrón que le indicase, aparte de su plena conciencia, que ya va a saber, ¿no?, que ha tenido, pero por correlacionarlo un poco más, por verse, ¿podría? ¿O no tienes Eh, datos al respecto? El problema de los dispositivos caseros es el registro de la señal. Primero, que claro, al final son sensores secos, entonces el registro de la señal no es tan fino como cuando son sensores húmedos, que en el laboratorio son así. Luego, el algoritmo que utilizan para traducir la señal, que claro, normalmente hace falta algoritmos potentes y en un dispositivo casero, pues, salvo que sea muy caro, pues los algoritmos son tan finos. No es fácil detectar, pero bueno, yo pienso que como si miden mal siempre, en el momento que tengas un sueño lúcido va a haber una variación en ese medir mal. A lo mejor eso podría ser indicativo de, oye, en mi caso, este reloj inteligente que uso, que sé que no es muy fino en la medida, me ha señalado que las noches que tengo sueño lúcido aparece, ¡pum!, este indicativo. Entonces, bueno, puede ser útil. Uh-huh. Te preguntaba, porque como hay ahora mucha gente que eso, monitorea el sueño para ver si ha tenido un sueño de calidad y ha descansado y tal, pues ahí podías ver algunos patrones. Sí, estaba pensando los de, por ejemplo, el anillo este de Oura, ellos mismos reconocen que sus mediciones del sueño no son muy finas, que es complicado. Pero yo creo que, bueno, eso va a ir mejorando y la tecnología a futuro estoy convencido de que va a ir de la mano entre el sueño lúcido o sea, el sueño lúcido y tecnología van a estar de la mano. Si quieres os cuento un proyecto que hay ahora que es bastante Sí. prometedor. Hay un grupo que se llama Prophetic AI, una startup, que están haciendo las cosas bastante bien, veremos a ver dónde llega la cosa, que quieren sacar una diadema que emite ultrasonidos. Hasta ahora había habido proyectos en los que pues, cascos o diademas emiten campos electromagnéticos para intentar llevar al cerebro al estado de activación correspondiente con el sueño lúcido. Pero no han funcionado muy bien. Al final, el electromagnetismo coge un rango muy grande, de una extensión muy grande de cerebro. Pero los ultrasonidos son más finos, son más enfocados, entonces están trabajando con eso. Entonces, por un lado, están elaborando un algoritmo basado en inteligencia artificial para detectar cuáles son los estados cerebrales que correlacionan con el sueño lúcido, con otras experiencias como meditación profunda y demás. Y por otro lado, que esa diadema emita los ultrasonidos adecuados para llevar a ese estado cerebral. Entonces, bueno, están haciendo las cosas bien, están con el Instituto Donders de Holanda, creo que, bueno, tienen una base de datos grandísima de soñadores lúcidos y a ver dónde lleva la cosa. Si ayuda al sueño lúcido o nos fríe el cerebro o a ver qué pasa con eso. Entonces, Vale. a través de esto que nos cuentas, ya se me ocurre una cosa que ya se me había ocurrido previamente preguntarte, que es que, ahora lo que se me ocurría ahora mismo era las típicas músicas que llaman música de sanación, que tienen determinadas frecuencias. Y dice, esta es para, yo qué sé, el aura, esta es para el riñón y no sé qué. O luego, pues, aquello que se hacía antes, no sé, creo que eran los 90, de ponerte los cassettes de inglés antes de ir a dormir para que así durante la noche se te quedaba. Antes nos has dicho que sí, que se puede favorecer una actividad que previamente conozcas mediante el sueño lúcido, pero motivarla de esta manera, ¿tú crees que puede ser útil o es una chorrada? Lo de las clases de inglés no valen para nada. Creo que no habrá nadie que haya aprendido inglés con ese sistema, más allá de la autosugestión. Luego, con respecto a los sonidos durante la noche, lo más popular es lo que se llaman los tonos binaurales. Los tonos binaurales son unas frecuencias, unos sonidos que por un oído tienen una frecuencia, por ejemplo, 100 hercios, y por el otro sonido una frecuencia un pelín distinta, 105 hercios. La diferencia de frecuencia genera un tercer tono virtual, que en realidad no existe, que se percibe como una ondulación, una especie de y eso supuestamente sincroniza con determinadas ondas cerebrales. Digo supuestamente porque precisamente mi trabajo fin de máster de mindfulness fue del estudio de los tonos binaurales asociados a la conciencia del sueño y no hay ningún paper que diga claramente que hay una correlación entre el tono binaural y la conciencia en el sueño. Pero sí que es verdad que el uso de binaurales, y a mí me gustan mucho, llevo pues, desde que empecé con sueños lúcidos prácticamente usándolos a diario, sí que lleva a estados de conciencia más rápido, por ejemplo, en meditación y demás. Y eso, de forma indirecta, puede favorecer los sueños lúcidos. Eso por un lado. Y luego, el mero hecho de estar escuchando algo durante la noche, como lleva a un estado un poco más superficial, de alguna manera podría llevar a la lucidez. Por ejemplo, si te pones un audio con tu propia voz que diga recurrentemente estás soñando,
A lo mejor cuando llegas a capas más superficiales del sueño, eso a lo mejor te ayuda a decir, estoy soñando, venga, pues vuelvo a entrar en el sueño, pero ahora con lucidez. Entonces, bueno, son cosillas que se pueden utilizar, no es que sean la panacea, pero son añadidos a la técnica de base, que sería una técnica de entrenamiento mental, cognitivo. Vale. Antes has hablado de sentadillas. Sí. Y me ha venido a la mente qué repercusión tienen los sueños o pueden tener los sueños lúcidos en la parte física de la persona. Es decir, si tú quieres entrenar en tu sueño lúcido sentadillas, pues si luego, yo qué sé, te levantas con agujetas o te levantas cansado. O no sé si esa parte se puede entrenar o no, si tiene sentido o no tiene ninguno. Sí. Bueno, por un lado te puedo decir que yo, por ejemplo, soy aficionado al baile y entonces durante una época que tenía que preparar una coreografía, yo bailaba funky, hip hop, en el sueño lúcido sí que pude entrenar la coreografía y me sirvió para pues eso, aprenderla más rápido. Y luego, con respecto a lo que dices, en la parte física, hasta donde yo sé no hay nada publicado en sueños lúcidos, pero sí en imaginación, que me pareció súper sorprendente. Cogían 3 grupos. Uno no hacía ningún tipo de entrenamiento físico, otro hacía entrenamiento físico en gimnasio convencional y otro hacía entrenamiento físico en imaginación, ¿vale? No en sueño lúcido, sino en imaginación. Entonces, de estos 3 grupos se vio que, obviamente, el grupo que más había desarrollado muscularmente era el que iba al gimnasio, el grupo que no había hecho nada, pues el que menos, pero en imaginación también había habido desarrollo muscular, a pesar de que solo había sido en imaginación. Entonces, entiendo que esto llevado al sueño lúcido sería igual o más, porque al final es una práctica más inmersiva. Entonces, bueno, esto es especular porque no hay nada publicado, pero mi apuesta sería a que sí, que puede haber desarrollo muscular, incluso aunque se haga en sueño lúcido. Ahora que hablas de la imaginación, cuando imaginamos o nos visualizamos haciendo pues deporte, en este caso que hablábamos, ¿qué es mejor? Porque naturalmente tendemos a imaginarnos de cierta manera. ¿Qué es mejor? ¿Ser el espectador o ser el que realiza la acción? Sí, en primera persona, siempre en primera persona, claro. Sí. A lo mejor para cuando es un Si quiero trabajo hacer más... sentadillas, tengo que imaginarme haciendo sentadillas, no verme haciendo sentadillas. Eso es, para lo que es el trabajo físico y habilidades físicas en primera persona. Por ejemplo, para hacer trabajo más terapéutico es interesante cambiar de primera a tercera persona, porque cambia el punto de vista e incluso cambiarte a la posición de otros personajes. Esto también se hace en hipnosis y da como diferentes perspectivas de lo mismo. Pero para el trabajo físico, sí, en primera persona. Bueno, yo también te preguntaba así en general, para el sueño lúcido y tal, pero ya nos estás contando que depende de lo que desees trabajar, es posible, es mejor quizá ir rotando. Eso es, sí. Y a nivel de, bueno, el podcast se llama Vive Joven, ¿no? Un poco con el espíritu ese de que aunque vayamos cumpliendo años nos sintamos jóvenes todavía, ¿no? No sé si los sueños lúcidos pueden ayudar algo en esta parte de sentirte más joven aunque vayas cumpliendo años. No sé, una persona de 70 años a lo mejor imaginándose, no sé, pues haciendo carreras de salto de vallas como cuando tenía 20, si le puede ayudar a sentirse más joven. No sé si tanto físicamente por lo que has comentado antes, pero por lo menos sí mentalmente. Claro, lo mismo, especulo, pero yo intuyo que el sentimiento de juventud se consigue en gran parte cuando quitamos todos aquellos obstáculos que impiden sentirnos jóvenes. Entonces, como eso es algo a nivel psicológico, pues problemas, asuntos, conflictos, eso sí que se puede trabajar en el sueño lúcido y también en la vigilia. Su idea sería hacer esos dos frentes, abrir esos dos frentes para trabajar todo aquello que impida que yo me sienta joven. Y a lo mejor una primera cuestión interesante sería esta. Oye, yo en este momento me siento totalmente joven. Entonces me escucho y me digo, no, ahora no me siento joven porque, ostras, que ahora acarrear con, yo qué sé, con tirar para adelante con mis hijos es que me envejece. Bueno, pues voy apuntando ahí aquellas cosas que me van obstaculizando para sentirme joven. Y luego, una a una, las voy limpiando, tanto en la vigilia como en el sueño lúcido. Vale. No sé, Albert, no, si tienes sí, alguna... si no preguntas tú nada relacionado con esto, vale. Voy más o menos a cambiar de temática de pregunta. Antes nos has hablado a un momento de la conexión con, no sé si has dicho divinidad o espíritu o Dios. Te quería que andásemos un poco más sobre esto y sobre si en el momento que estamos en un sueño lúcido, si pues puede haber conexión con terceras personas y esas personas al mismo tiempo pueden tener esa conexión y luego, yo qué sé, a lo mejor llamarte al día siguiente, oye, ¿sabes si soñado contigo? Pues mire, yo también sueño contigo.
y cosas de estas y que, pues, ¿qué habría aquí de magia y qué habría de que realmente estamos conectados o no lo estamos? ¿O qué opinas de ello? ¿Qué has visto y qué se ha visto en los estudios? Vale. Voy a establecer primero como un marco. Digamos que el contenido de los sueños para mí viene de 4 fuentes. Hay una fuente física o corporal, es decir, lo que mi cuerpo físico está sintiendo mientras duermes, a veces se convierte en contenido onírico. Por ejemplo, si el cuerpo físico siente sed, quizás esa sed se convierta en un sueño en el que voy pasando por el desierto y voy buscando un oasis y demás. Viene motivado por la sed que siente mi cuerpo físico. O tengo ganas de orinar y sueño que voy a un baño, pero el váter no se abre, alguna cosa así. O sea, fuente física. Fuente mental, cosas del día o los días anteriores que he percibido, pues oye, antes de dormir me he visto un capítulo de Juego de Tronos y esa noche sueño con algo de Juego de Tronos. Pues quizás tenga algún contenido emocional, pero lo más seguro es que sea porque justo antes de dormir he percibido eso. O sea, son más bien residuos del día. Tercera fuente, fuente emocional. Aspectos de mi propia psique que se manifiestan en el sueño. Pues esto es lo que trabajamos sobre todo en terapia. O alguien que sueña que se le caen los dientes, pues podríamos ver qué simboliza esa caída de dientes. O que está hablando en público y se ve desnudo, pues podríamos ver qué significa eso. Estas 3 primeras fuentes serían fuentes personales asociadas a la experiencia de la vida de vigilia de la persona. Pero es que hay una cuarta fuente, que es la fuente transpersonal, que es un campo de información que se puede acceder desde el sueño y que no se corresponde con nuestra experiencia de vigilia. Aquí entraría, por ejemplo, sueños telepáticos, lo que comentas. Sueño con una información de una persona de mi alrededor, de mi pareja, pero que yo no podría conocer por mi experiencia de vigilia, de ninguna manera. O sueño con cosas que me suceden al día siguiente y yo no podría conocer que eso iba a suceder. Esto suena como muy mágico, pero hay papers publicados, ¿vale? Hay pocos, es verdad, pero como mínimo los resultados nos abren la puerta a que esto es posible. Yo sé que he tenido muchísimas experiencias, tanto de elementos precognitivos que no podría conocer, como de cosas de mi alrededor que tampoco podía conocer. Si quieres os cuento ahora algún ejemplo. Y eso, la gente, no, pero eso no es científico. Oye, ¿cómo que no es científico? Busca si hay algo publicado. Y sí, sí que lo hay publicado. Son pocos, pero hay publicados y los resultados son fiables porque están muy bien diseñados los estudios y como mínimo abren la puerta a que esa posibilidad está ahí. Entonces, sí, no me he encontrado a nadie que tenga sueños compartidos como lo que es compartir la vigilia, es decir, si nos vamos a tomar un café nosotros 3 y al día siguiente ponemos en común lo que hemos percibido, es exactamente lo mismo, pero desde diferentes ángulos. En un sueño lúcido, ni yo ni nadie que conozca ha tenido una experiencia igual de inmersiva que la vigilia. O sea, no, lo de la película de Origen, de momento aún no me lo he encontrado. No descarto que sea posible, pero no puedo decir que es posible. Pero sí que cosas muy, muy parecidas que 2 personas han soñado y que no podían achacar a nada de la vigilia, como elementos compartidos o telepáticos. Así que... O sea, ya nos has contado que un tercero nos dé información a nosotros de algún modo, sí, sería este déjà vu. Y transmitir nosotros información a un tercero a través de este sueño y que el tercero realmente le quedase impregnada esa información, ¿esto se ha visto alguna experiencia? Fíjate, en la Asociación Internacional de Onirnautas hacemos experimentos de este tipo. Por ejemplo, hacemos diferentes. Uno es, por ejemplo, coger una cajita y dentro esconder un objeto. Cualquier objeto del mundo que quepa en una cajita. Y se manda la foto de la caja. Y durante una semana de días, el resto de la gente del grupo que quiera participar, intentamos descubrir lo que hay en la caja. Y después de esa semana, damos el resultado. Previamente se ha mandado la foto con la caja abierta encriptada para que se vea que no hay cambios en lo que hay dentro escondido. Entonces, luego ponemos en común y se ve si alguien ha acertado. Y en ocasiones, o hay gente que se acerca muchísimo o hay gente que tal cual acierta el objeto que hay dentro. Y podría ser cualquier objeto del mundo. Entonces entiendo que sí que se puede hacer un campo de información transpersonal, más allá de lo que la persona conoce. Y cuando hablamos de sueños lúcidos, yo qué sé, me estoy imaginando, por ejemplo, volar por la galaxia, ¿no? Irte a otro planeta, o sea, quiero decir, tener un sueño donde vas a un sitio que no has visto nunca, seguro además, porque eso, pues yo qué sé, quiero darme un paseo por la luna, bueno, la luna quizá no, porque habremos visto imágenes y tal, pero yo qué sé, volar por la galaxia, ir entre planetas, ese tipo de cosas, ¿eso es posible o no? Y eso, lógicamente, viene de nuestra imaginación o puede tener algo de real, quiero decir, de que realmente sea así. Sí. Claro, la pregunta es si eso que he percibido es de mi mundo personal a partir de imágenes que he visto o es transpersonal y realmente he accedido a información verificable. Pues eso no se puede comprobar si luego lo verificas o no. Es decir, si yo viajo por la galaxia y veo planetas, va a ser complicado que luego Vigilia compruebe si eso es así o no. Pero, por ejemplo, con cosas más cercanas, como esto de la cajita, es muy verificable. Y sí, se dan resultados
siempre se puede achacar a la casualidad. Es decir, si yo meto, yo qué sé, un Playmobil dentro de una caja y alguien de un grupo de 15 personas dice un Playmobil y acierta, pues siempre ha sido casualidad. Pero claro, cuando pasa repetidas ocasiones, lo de la casualidad como que decae. Te puede tocar la lotería una vez, pero cuando te toca 7 veces seguidas, hay algún factor más allá de la casualidad. Así que sí, si tuviera que apostar, diría que sí, que se puede acceder a información transpersonal. No, yo por mi parte no considero que ya hemos tratado casi todo, a no ser que tú, Miguel, digas, mira, este tema no lo hemos tocado y creo que es algo importante para la gente que se quiera acercar a los sueños lúcidos y me gustaría pues ponerlo de manifiesto. Sí, bueno, me gusta cerrar con... Hay gente que me pregunta, oye, ¿y qué es lo máximo que te has llevado en un sueño lúcido? Pues diría que lo máximo es, cuantos más sueños lúcidos tienes, más te das cuenta de que la realidad de vigilia, además de la realidad convencional, hay una capa de significado que nos diría que la realidad de vigilia es también como si fuera un sueño. No digo que sea un sueño, sino como si fuera un sueño. Tiene sus reglas físicas, es más estable, más sólida que un sueño, pero hay una capa de significado a la que se puede acceder que tiene la misma estructura narrativa que un sueño. Y, de hecho, cuanto más te das cuenta de esa capa de significado por debajo de la realidad convencional, más fácil se conecta con la lucidez en el sueño. Es decir, va de ida y vuelta. Y esto es algo que espontáneamente he ido encontrando, que lamentablemente no es invención mía. Al final muchas tradiciones espirituales ya lo dicen. Pues eso, todas, budismo, hinduismo, los aborígenes australianos hablan de la realidad como un sueño. Pero eso, más allá de una idea intelectualmente atractiva, es algo que se puede experimentar cuantos más sueños lúcidos se tienen. Vale, pues perfecto. Sí que para acabar, a mí sí que me gustaría, Miguel, que nos cuentes brevemente sobre tu libro y nos digas eso, porque estoy seguro de que hay un montón de personas que les ha interesado mucho el tema, pero tampoco quiero que se creen unas expectativas, un poco lo que has dicho, ¿no? Que hay personas que pueden conseguirlo pronto, otras que pueden conseguirlo tarde. No sé si tu libro, porque nos conocemos hace muy poco y no he podido leerlo, va de cómo conseguir esos sueños lúcidos. Digo, por crear un poco de expectativas y de saber qué es lo que pueden conseguir las personas que lean tu libro. Cuéntanos un poco eso y luego dónde te podemos encontrar. Sí, pues cuando escribí el libro, el objetivo era sobre todo dirigido a las personas que se quieren iniciar. Entonces, va desde la introducción de los sueños lúcidos, un poco de historia. Gran parte del libro es método para tener sueño lúcido, desde lo más global. No hemos comentado, pero hay como 3 factores que son los que intervienen en el sueño lúcido: autoconsciencia, reserva lúcida, activación. Bueno, está explicado ahí. Luego 5 elementos que hay que ir trabajando y las técnicas en específico. Entonces, gran parte del libro te va dirigiendo a ir incorporando poco a poco en el día a día prácticas para tener sueños lúcidos. Y luego hay otras partes que incluso gente que ya conozca el fenómeno y bueno, haya leído otros libros, no va a encontrar en ningún otro lado porque es más contenido elaborado por mí. Y yo creo que coge como, sobre todo, gente que se inicia, pero también para personas más avanzadas pueden encontrar cosas interesantes. Perfecto. Es muy fácil de pues leer el libro. Lo dejaremos en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar el libro? Sí, bueno, pues el libro en Amazon o en cualquier librería se puede solicitar, en FNAC, Corte Inglés, se puede solicitar y lo pedirán a la editorial si no está. Y luego pueden encontrarme tanto en la página web soñarlucido.com como principalmente en redes sociales, en YouTube, Soñar Lúcido, o en Instagram, Sonar Lúcido, con N, por ahí ando. Vale, di el libro cómo se titula. Ya... Soñar lúcido, el arte de despertar en tu sueño. Eso, como lo has dicho al principio en la introducción, así está por duplicado. Sí, lo tengo aquí, pero por no decirlo yo, para que lo digas tú, que siempre suena mejor. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un placer profundizar un poquito, aunque sea en esta parte de los sueños lúcidos, que es bueno, pues ya te digo, yo no lo conocía y me ha parecido fabuloso. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por abrir el espacio a los sueños. Muy bien. Pues nada, pues aquí lo dejamos. Esperamos que las personas que hayan escuchado el episodio les haya por lo menos picado la curiosidad y profundicen más, bueno, que indaguen, que compren el libro si quieren, y si no, pues que miren tu web y profundicen un poquito más. Así que nada, nos despedimos hasta el siguiente episodio del podcast de SIL. Chao, chao. Saludo. Adiós. Y recuerda que en SIL trabajamos para ofrecer alternativas seguras, efectivas y naturales para que puedas cuidar tu cabello sin depender de fármacos de por vida.
También estamos comprometidos con ayudarte a vivir joven más tiempo, con conocimiento, contenidos y creando productos para mejorar tu día a día. Valoramos mucho que nos dejes reseñas y valoraciones de 5 estrellas que nos ayudan a seguir creando contenido útil para ti. Si ha quedado alguna duda o quieres que hablemos de otros temas relacionados, proponernos nuevas sugerencias o preguntas que quieras que contestemos en el podcast, puedes escribirnos a porlospelos@getsil.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter en getsil.com, donde encontrarás contenido exclusivo, consejos útiles para el cuidado de la piel y del cabello, estrategias y productos para vivir joven más tiempo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en las principales plataformas de podcast. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Vive Joven, el podcast de SIL.